Bueno, vamos a ver algunas aclaraciones sobre las tres leyes de Newton. Primero dice, las fuerzas son vectores, de manera que se suman y restan como vectores. ¿Esto qué quiere decir? Que si tengo dos fuerzas que valen 10 cada una, y se las pone una a continuación de la otra, la suma de las dos fuerzas dará 20. Ahora, si una de las fuerzas está, que no está en forma horizontal, torcida, dice acá, pero en realidad sería en forma horizontal, sino que está formando un ángulo, ahí la suma no es directamente 10 más 10 como es anteriormente. Ahí hay que aplicar la descomposición de fuerzas para sacar la fuerza resultante. Así que cuidado con ese tipo de cosas. Recordar, las fuerzas de acción y reacción actúan siempre sobre cuerpos distintos. La acción y la reacción nunca pueden estar actuando sobre un mismo cuerpo. Encontrar en una fuerza aislada es imposible, siempre hay un par de fuerzas que actúan siempre porque siempre que hay una fuerza de acción siempre va a haber una de reacción. O sea, una fuerza no puede estar sola, en algún lugar siempre tiene que estar su reacción. Y de las tres leyes de Newton, la primera y la tercera son más bien conceptuales, y para la resolución de problemas siempre se usa la segunda ley de Newton, o sea que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Cuando la segunda ley de Newton dice fuerza igual a masa por aceleración, tenemos que tener en cuenta que la fuerza es la fuerza resultante, o sea, es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. ¿Sí? Entonces dice, si un problema tenemos varias fuerzas que actúan sobre un cuerpo, lo que se hace es sumar todas las fuerzas. Sumar todas las fuerzas quiere decir hallar la fuerza resultante. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por ejemplo, cuando voy a aplicar el problema tengo que poner, este signo significa sumatoria. Sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. O sea, la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a la masa de ese cuerpo multiplicado por la aceleración que adquiere ese cuerpo debido a la acción de estas fuerzas. ¿Sí? Por convención de signos, dice, en dinámica voy a tomar siempre el sentido positivo, siempre en el mismo sentido de la aceleración. Con esta convención, las fuerzas que van como el vector aceleración son positivas y las que van al revés son negativas. Y vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, acá. Dos fuerzas contrarias actúan sobre un cuerpo que, como indica la figura, plantea la segunda ley de Newton. Fíjense, tenemos una fuerza de 10 newton que actúa en este sentido y una de 5 en sentido opuesto. Pero el cuerpo se acelera hacia allá. Por la convención de signo, este 10 newton va a ser positivo y esta va a ser negativo porque se mueve en sentido opuesto a la aceleración. Entonces, ¿cómo se plantea la segunda ley de Newton? La sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuáles son las fuerzas? 2. La fuerza 1 de 10 newton menos la fuerza 2. ¿Por qué? Porque esta fuerza es contraria a la aceleración. Al hacer esta resta nos queda 5 newton igual a la masa por la aceleración. ¿Se entiende? Vamos a ver el tema de las unidades. Siempre acuérdense que la aceleración es en metros por segundo al cuadrado, la masa en kilogramos. Por lo tanto, cuando yo multiplico masa por aceleración, me queda kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, que no es otra cosa que newton. O sea, un newton equivale a un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Que es un kilogramo, ¿sí? Que es una unidad de fuerza, ¿sí? El newton es una unidad de fuerza. Otra unidad de fuerza también puede ser el kilogramo fuerza. Me voy para acá y fíjense. Entonces, un newton equivale a un kilogramo por un metro sobre segundo al cuadrado. Un kilogramo fuerza son 9,8 newton. Acordarse estas relaciones. ¿Qué es el peso de un cuerpo? El peso de un cuerpo también es una fuerza que se obtiene siempre de multiplicar la masa del cuerpo por la gravedad. Recuerden que la gravedad es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Siempre el peso es una fuerza que trata de llevarnos hacia el centro de la Tierra. Esta sería la ecuación que utilizamos para calcular el peso. Bueno, acá vamos a ver un ejemplo cómo se usa la segunda ley de Newton.
Fíjense este ejemplo donde tenemos un carro que está afectado por la fuerza de 20 newton en este sentido y dos fuerzas que se oponen de 5 y 10 newton cada una y la masa del cuerpo es de 10 kilogramos. ¿Cuál será la aceleración que voy a obtener? Aplicando la segunda ley de Newton, la sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿Cuáles son las fuerzas? 20 newton positivo porque es en el mismo sentido de la aceleración, menos 5 newton menos 10 newton que son opuestas, igual a la masa por la aceleración. Al restar acá me queda 5 newton igual a, reemplazo la masa que era 10 kilogramos por la aceleración. De acá despejo la aceleración, o sea, estos 10 kilogramos vienen dividiendo para acá y me queda que la aceleración, ¿sí?, sería 5 newton dividido 10 kilogramos. Pero acuérdense que el newton es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Cuando paso este 10 dividiendo acá, este kilogramo con este se va a simplificar. Y me va a quedar metros sobre segundo al cuadrado, que es una unidad de aceleración. Y el resultado es de 0,5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Estamos? Vamos a ver ahora lo que se llama diagrama de cuerpo libre. Siempre para resolver los problemas con la segunda ley de Newton siempre conviene hacer lo que se llama un diagrama de cuerpo libre, que es un esquema donde aparecen todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. ¿Sí? Vamos a suponer, tenemos este ladrillo apoyado sobre el suelo. ¿Qué fuerzas actúan? Tenemos el peso que actúa hacia abajo, ¿sí?, y tenemos la normal, o sea, una fuerza que el suelo ejerce sobre la piedra para que no se hunda. Graficar todo esto puede ser complicado, entonces ¿qué hacemos? El diagrama de cuerpo libre. Directamente hacemos el objeto, este cuerpo que semeja a la piedra. El peso lo hacemos hacia abajo, siempre saliendo del centro del cuerpo, y esa fuerza que ejerce el suelo contraria al peso se llama normal, ¿sí? Entonces siempre va a estar la normal, que es una fuerza que ejerce el piso sobre el objeto y que se opone al peso. Como el objeto ni se hunde ni sale volando, significa que la normal y el peso son iguales, por lo tanto se anulan. Por lo tanto, al ser iguales y se anulan, la aceleración va a ser cero. Vamos a suponer otro ejemplo. Tenemos un ladrillo colgando de una cuerda que está está a la vez en el techo, ¿sí? Bueno, ¿qué fuerza van a ejercer sobre este ladrillo? Vamos a tener el peso que va a ir hacia abajo y a la vez va a haber una fuerza contraria que no va a ser el piso, sino que va a ser la tensión de la cuerda. Acá lo llamamos de esa misma manera. Si estas dos fuerzas son iguales, el objeto no se acelera, la aceleración es cero. Esto sería el diagrama de cuerpo libre del gráfico anterior. Vamos a suponer acá, ahora tenemos un objeto que va a tener un peso, que tiene una masa y que ahora sí se está acelerando por una grúa. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo hacemos el diagrama de cuerpo libre? Tenemos el peso del cuerpo, la tensión de la cuerda que en sentido contrario al peso, y además tenemos la aceleración, porque ahora se va a acelerar. Entonces, ¿cómo planteamos la segunda ley de Newton? La tensión, que es en el mismo sentido de la aceleración, la ponemos positiva. Entonces va a ser la tensión menos el peso, igual a la masa del cuerpo por la aceleración. ¿Por qué aparece ahora esto? Porque ahora sí hay aceleración, me indica que se está moviendo esto. Entonces ahí apliqué la segunda ley de Newton para este caso en particular. Vamos a ver acá dos cuerpos unidos. Un cuerpo que se le hace una fuerza hacia allá, se acelera en ese mismo sentido, son dos cuerpos unidos por una cuerda. ¿Cómo sería el diagrama de cuerpo libre para ese objeto? Tengo que hacer cada uno de las partes por separado. El cuerpo 1 que tenemos, el peso y la normal, o sea, la fuerza opuesta al peso. Y además tenemos la tensión de la cuerda y la aceleración en ese sentido. Mientras que para el cuerpo 2 tenemos la fuerza que se aplica en este sentido, el peso 2, la normal y la tensión de la cuerda en sentido opuesto. Aplicada la segunda ley de Newton para acá, tenemos que la tensión de la cuerda, es la única fuerza en el sentido horizontal, va a ser igual. Estas dos se anulan a la masa del cuerpo 1 por la aceleración. Y para el cuerpo 2, ¿qué tenemos? La fuerza positiva, porque es en el mismo sentido de la aceleración, menos la tensión de la cuerda, que es sentido opuesto, por eso es menos, igual a la masa por la aceleración. Estos dos se anulan entre sí. Y ahí tenemos aplicado para este ejemplo
la segunda ley de Newton para ese caso.